La crisis económica española 2008-2013, también llamada Gran Recesión o Depresión Económica Española, se refiere a la crisis económica que se inició en 2008 y dura hasta la actualidad. En 2008 los principales indicadores macroeconómicos tuvieron una evolución adversa. Los efectos se han prolongado durante más de 5 años hasta la actualidad, no solo en el plano económico sino también en el político y el social. Esta crisis se enmarca dentro de la crisis económica mundial del 2008 que afectó a la mayor parte de países del mundo, en especial a los países desarrollados. El comienzo de la crisis mundial supuso para España la explosión de otros problemas como el final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010 y finalmente el aumento del desempleo en España, lo que se tradujo en el surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y productivo, así como cuestionar el sistema político exigiendo una renovación democrática. El movimiento social más importante es el denominado Movimiento 15M, surgido en mayor medida por la precariedad y las condiciones económicas de la clase media y baja. Las consecuencias más importantes de la crisis financiera fueron la drástica disminución del crédito a familias y pequeños empresarios por parte de los bancos y las cajas de ahorros, algunas políticas de gasto inadecuadas llevadas a cabo por el gobierno central, el elevado déficit público de las administraciones autonómicas y municipales, la corrupción política, el deterioro de la productividad y la competitividad y la alta dependencia del petróleo son otros de los problemas que también han contribuido al agravamiento de la crisis. La crisis se ha extendido más allá de la economía para afectar a los ámbitos institucionales, políticos y sociales, dando lugar a la denominada crisis española de 2008-2013, que continúa en la actualidad. Orígenes. 1. La burbuja inmobiliaria. El origen de esta crisis, enmarcada en el contexto de una crisis económico-financiera mundial, estuvo fuertemente influida por el fuerte ajuste de la industria de la construcción tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Se considera que la burbuja inmobiliaria empezó durante el gobierno de José María Aznar, en los años anteriores al mandato de Zapatero. El abaratamiento del precio de la vivienda unido al desempleo, conlleva que muchos ciudadanos no puedan hacerse cargo de sus hipotecas, ni aún vendiendo sus inmuebles. Esta situación se produce debido a que en zonas donde los precios se habían inflado mucho, el precio actual de la vivienda es inferior a la deuda hipotecaria contraída. Así, numerosos embargos de locales y segundas residencias, como desahucios de primeras viviendas se están llevando a cabo durante este periodo de crisis. 2. La inflación del 2008. Debido a la falta de recursos energéticos propios, España tradicionalmente ha importado todo su petróleo del exterior, por lo que la crisis energética de los años 2000 produjo una fuerte tendencia inflacionista. En junio del 2008 la inflación acumulada en los últimos 13 años era del 5%. La abrupta caída entre el 2003 y el 2008 del precio del petróleo junto con el pinchazo confirmado de la burbuja, hicieron temer un riesgo de deflación. España alcanzó en el 2009 la tasa de inflación más baja en los últimos 40 años, y en marzo del 2009 hubo por primera vez deflación desde que existen datos registrados. En octubre del 2010, la economía seguía contrayéndose al tiempo que aumentaba de nuevo la inflación. Entre el 2011 y el 2012, los precios subieron un 3,5%, esta subida combinada con medidas de austeridad y un alto desempleo impactaron negativamente en el nivel de vida de los españoles. Al mismo tiempo los salarios medios decrecieron y el poder de compra se redujo notablemente. 3. El sistema bancario. El sistema bancario español fue considerado por diversos analistas como uno de los más sólidos entre las economías de Europa Occidental y de los mejor equipados para soportar una crisis de liquidez, debido a la política bancaria restrictiva que obligaba a mantener un porcentaje de reservas alto. Sin embargo, este análisis resultó ser incorrecto por otros factores. Durante la burbuja inmobiliaria esta política se relajó y el regulador, el Banco de España, actuó con omisión. El sistema contable de aprovisionamiento contable practicado en España no supera los estándares mínimos del International Accounting Standards Board, esto permitió dar una apariencia de solidez mientras el sistema se hacía vulnerable. Posteriormente se comprobó que la mayor parte de los parlamentarios tenían importantes inversiones en el sector inmobiliario, alcanzando en algunos casos hasta 20 propiedades. Otras informaciones periodísticas revelaron numerosas complicidades de los gobiernos central y autonómicos con el sector bancario.
La prensa internacional expresó sorpresa por el indulto in extremis del número 2 del Banco Santander, Alfredo Sáenz, que había sido condenado a prisión por delitos de falsificación documental. Al mismo tiempo, los principales partidos estaban fuertemente endeudados con los bancos. Contrastando fuertemente con otros países como Irlanda, la única nacionalización de importancia fue tardía. Previamente el gobierno había fomentado con dinero público una concentración bancaria. Dado que España tenía la red de oficinas bancaria más densa de Europa, esto llevó a un gran número de empleados sobrantes a aumentar notablemente el desempleo.